Esto es Entre la Vida y la Biblia, con el pastor Alfonso Quevedo, un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria. Quédate conectado con nosotros. Hola y bienvenidos a un episodio más de Entre la Vida y la Biblia. Una reflexión en donde la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de la vida diaria. Y bueno, quedamos con muchas dudas y con muchas preguntas con estos invitados de lujo, así que vamos a retomar este tema. Qué lindo que estén otra vez con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación nuevamente, y la semana pasada les quedé viendo el acróstico completo de padecer. Bueno, ahora queremos escucharlo porque algunos quieren tomar nota de eso. Padecer. Padecer con la P, preocupación. La preocupación. La A, ansiedad. Con la D, descontento. Con la E, esclavitud a las deudas. Con la C, comprar por impulso. Aquí hay una experta en su entorno. Ya no. Ex experta. Con la E, precisamente, énfasis en el dinero y las posesiones. Y con la R, romper la confianza. Y ahí fue donde quedamos y ahí hay un testimonio, porque hace años atrás, como yo les comentaba, tenía 7 tarjetas de crédito, le debía a 7 bancos distintos y mi esposa no sabía. Había ocultado las deudas. Podemos ir al caso de la viuda y Eliseo. Muy seguramente el profeta le había ocultado a su esposa las deudas. Y eso rompe la confianza y el corazón de mi esposa se desboronó en ese entonces. Fue muy difícil. Nuestra niña, que hoy en día tiene ya 18 años largos, estaba muy pequeñita, tenía meses. Mi esposa pensó que estaba en un castillo, pero el castillo era de papel, era una total mentira. Lo que tenían no era de nosotros. Todo lo que yo debía no se representaba en lo que teníamos. Y realmente, si hiciéramos cuentas, no había nada con qué pagar lo que se debía. Hacía un hueco con otro hueco, habría un hueco con otro y sucesivamente. Eso rompió la confianza. Y eso es lo que, perdón pastor, y eso es lo que hace mucha gente, ¿no? Tienen una tarjeta de crédito y piden al banco para pagar esa tarjeta de crédito, ¿sí? Y eso se vuelve una bola de nieve. De eso quisiera que, pues si quieren, abrir el corazón. Porque recientemente en consejería hablaba con una persona que yo igual tenía ese concepto. Obviamente nunca revelaría su nombre, pero probablemente esa persona se siente aludida y pues tengo el permiso de esa persona. Porque yo dije, es una persona jubilada, pensionada, joven, se les ve bien vestidos, está bien. Teníamos una charla pendiente. Y cuando este hombre me empieza a hablar, no, mis deudas son de más de 200 millones de pesos. Y yo quedo así, digo, pero ¿cómo así? Dijo, sí. Y el apartamento que teníamos ya no lo tenemos. Y yo, pero no entiendo. Entonces, en mi mente humana, digo, ¿qué pasó? O sea, había pecado. ¿Qué lo llevó a eso? Y cuando él abre su corazón me dice, no, realmente es como un espíritu, es como una cuestión. Quieren abrir su corazón. ¿Cómo es que uno con estabilidad laboral, buenos trabajos, cómo es que uno termina endeudado y casi quebrado financieramente? Mire, pastor, mi esposo ganaba en ese tiempo muy bien, ¿sí? En una buena empresa, ¿sí? Y increíblemente a lo que estamos hoy, él ganaba relativamente mucho más, pero no teníamos nada. ¿Por qué? Porque y vuelvo a lo que habíamos hablado, el carácter de Cristo. Y si yo no manejo mis finanzas a la manera de Cristo, va a suceder esto. La palabra de Dios dice que cuando somos casados, nos volvemos uno solo. ¿Sí? Y a veces pensamos que el pecado más grave es ser infiel físicamente en el área de sexualidad.
pero yo puedo ser infiel con mi pareja económicamente. Y eso abre puertas para que el enemigo entre a la casa. ¿Sí? Yo le doy gracias a Dios porque en ese tiempo pudimos, uno como mujer sabe que algo pasa. Y a veces uno tiene secretos, en este momento no mires mi tarjeta de crédito, tú no sabes mi clave, no puedes tener mi correo, y eso sucedía en ese tiempo. Y nosotros fuimos a un seminario de finanzas, ¿sí? En un encuentro que tuvimos, y el Señor nos habló allí, especialmente a mi esposo, porque siempre en el matrimonio hay alguien que maneja mejor las finanzas que el otro. Así es la otra parte. En ese momento del seminario que mi esposa toca el tema, yo fui confrontado y yo realmente dije, ¿le digo, no le digo? Y empezó ese confrontamiento con la palabra, con lo que decía el expositor, con lo que decía el material. Y antes de bajarnos del carro en ese entonces, que también lo debíamos, le dije a mi esposa, tengo que decirte algo. Teníamos que subir 6 pisos, le dije, se lo voy a decir antes de subir los 6 pisos. Para que se desmaye aquí, se desmaye para arriba. Y le conté la verdad, pues obviamente eso trajo mucho dolor. Y el romper la confianza me hizo acordar años después en una clase con el pastor Mike Chills en Izum, que romper la confianza basta con 5 segundos, pero construirla dura 50 años. Llevándonos a pensar de que construirla es un proceso largo. Y obviamente el romper la confianza con mi esposa en el tema de las finanzas, pues le abrió una serie de inquietudes a mi esposa en qué más me está fallando, qué más me está ocultando, qué conversaciones tienes ocultas. Y muchas veces el mal manejo financiero te lleva a que tú te enredes en cosas que no debes estar. No sé si esto te toca a ti, pero esto es importante y hay que abrirnos, ser sinceros, y para eso tienes un cónyuge, son una sola carne, compartan, hablen de este tema y sean sinceros porque es bastante doloroso y duró mucho tiempo. Me tocó entregarle la economía a mi esposa, ella la maneja mucho mejor, y tenemos que tener cuidado porque las caídas financieras pueden debilitar muchísimo tu hogar. Qué interesante todo esto que nos están compartiendo, de verdad. Y pienso en mi experiencia pastoral. Uno como pastor, ustedes que son colegas, saben, ¿no? Y uno ve modelos, uno ve espejos, uno ve historias. Yo soy pastor de una comunidad pues, que Dios ha bendecido, pero la gente muy pobre hace 30 y pico de años. Hoy en día hay gente muy bendecida, financieramente próspera, y la clave ha sido eso, que han sabido escuchar la palabra y han sabido colocar en práctica los principios que la Biblia da para tener libertad financiera. Han sabido reconocer su problema, renunciar a esa esclavitud, renunciar a esa deuda, renunciar a una mala mentalidad y un mal lenguaje. Porque a veces yo encuentro eso, y duro decirlo aún de nuestro gremio de pastores, pero pastores con un lenguaje negativo. ¿Cómo van? Mal. Siempre como esperando despertar en otros. Lástima, ay no, ayudémosle a esto. Yo cuando empecé el ministerio no tenía ni la ropa buena porque en un año se me acabó todo, yo no sé por qué. Pero lo que había trabajado y dije en un año voy a cuidarme y a echar para adelante, se me acabó todo. Y la gente me empezó a dar cosas, me daban el zapato que a ellos no les quedaba, el zapato largo, esto. Y un día el Espíritu Santo me dijo, no vuelvas a recibir eso. Y yo pensé, no, pero eso es como orgullo, soberbia, además lo necesito. Me dijo, no, porque muchas de las personas que te dan, te lo están dando por lástima. Y me dijo, examina tu actitud a mí. De pronto la manera como hablas está despertando lástima. No, si algún día alguien te va a dar algo, que te lo dé porque te ama y porque te quiere honrar. Para hacer corta la historia, hasta una familia me dieron un carro viejísimo, modelo 50 y pico. Yo ya había entendido eso y le dije a esa familia, no lo acepto. Y no lo acepté. Finalmente dijeron, no, pero ¿qué hacemos? Es para usted. Le dije, vaya, véndanlo. Y si quieren darme algo a mí, está bien, pero no.
Porque es cuestión de entender los principios. Y he visto que en la iglesia hay personas que ganan muy poquito, pero viven con una paz, viven bien. Y veo otros que ganan mucha plata y viven como parejas agarrados, peleando con un caos tremendo. Porque desde la experiencia que ya tienen, 25 años de casados, todo lo que han ido aprendiendo, todos esos principios, ¿por qué no compartirle a nuestra gente que de repente ya, programa pasado, y dice, uy, sí, tengo mucho problema, pero ¿cómo salgo de aquí? ¿Qué tal si les damos herramientas para que ellos tengan como principios, pautas, que ustedes, porque los conozco, sé que los han aplicado, y cómo pueden ellos salir de esa esclavitud financiera? Lo primero es confesar, ¿no? Recuerde que cuando nosotros pecamos, primeramente pecamos delante de Dios, pero también con el prójimo, ¿sí? Y lo primero que no es fácil confesar, ¿sí? Mi esposo no fue fácil, y pues Dios también preparó mi corazón para perdonar, ¿sí? Entonces, lo primero fue nosotros poder perdonar, ¿sí? Aún perdonar a ese papá y a esa mamá que de pronto a usted le dejaron una herencia financiera malsana, ¿sí? Pero Dios puede romper eso, ¿sí? Y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué no avanzamos? Lo decía el pastor, vienen cosas que abrimos, ¿sí? Financieramente, y por errores de nuestros padres, por errores propios, lo primero es perdone, ¿sí? No viva ya con esa carga, libérese y perdone ese papá, perdone ese esposo, perdone aún ese hijo, ¿sí? Porque muchas veces los hijos causan que los papás se endeuden, ¿sí? Primero perdone, ¿sí? Si Cristo nos perdonó nuestra deuda, que era impagable, ¿sí? ¿Cuánto más nosotros no podemos perdonar? ¿Sí? Entonces, lo primero es perdone. O perdónese usted mismo. ¿Sí? Perdónese usted mismo si usted ha sido un mal administrador. ¿Sí? Y pídale perdón a Dios. Hay otros principios, pero queremos dejar con 3 palabras otras bases. Es con la palabra enfocar. Entonces, enfócate en la visión y no en la provisión. Confía en el Señor. Si tú tienes una visión, el Señor te dará la provisión. Siempre planea, proyecta, presupuesta. Entonces, ahí tenemos otras 3 P's. Proyecta, planea, presupuesta. Y eso te va a dar mucha claridad frente al manejo de las finanzas. Y recordar que el mejor consejero que tú tienes es el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Cuando abra las Escrituras, deja que el Señor sea el que te oriente y abre el corazón, como le decía mi esposa, al confesar. El enfocarse ahí en la visión es tener una visión de reino, pastor. Y aquí tenemos que hablar de lo que la palabra, el diezmo, la ofrenda, ¿sí? Le da alergia. Le da alergia. El dar lo que usted decía en el periodo pasado. Y eso nosotros lo empezamos a hacer, ¿sí? Lo empezamos a hacer en tener una visión de reino, ¿sí? Y fue increíble, pastor. Nosotros debíamos en tarjetas más de 70 millones de pesos. Eran 60 millones, hay que bajarle, eran 10 millones menos. 60 millones de pesos para hace 18 años. Hace 18 años. Hace mucho en un plato. Y en un año, pastor, cuando tú confiesas y te enfocas en la visión, hay algo que nosotros decimos mucho: cuando hay visión hay provisión. Amén. ¿Sí? Y cuando yo le entrego al Señor, pero empiezo a hacer como lo haría Cristo, con el carácter de Cristo, nosotros en un año pagamos las deudas. Y a veces nosotros, por tener esa mezquindad, sí, nos privamos de los milagros que Dios puede hacer ahí. ¿Sí? Y es importante que en ese momento yo tenía una lucha con el diezmo. Yo, Juan Carlos Mancera, luchaba con el diezmo, luchaba con la ofrenda, y aunque todavía no dirigía a la comunidad, ya era creyente, pero era un creyente temeroso, no confiaba en Dios.
al abrirle el corazón a mi esposa y al enfocarme en la visión y no en la provisión, entendí que el dar, que usted lo tocó en el episodio anterior, es parte del plan de Dios. Y Dios se encarga de todo. Y así fue. Dios, vemos los milagros. El tema de la viuda, ahí hay milagros y hay que dejar que Dios actúe, que Dios en su inmutabilidad, Él no nos va a fallar. Otra palabra. Perdón, antes de hacer, mire lo que dice Proverbios 3, versículos 5 y 6, dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Dejarse guiar por Dios es la clave siempre. La otra palabra con enfocarse es gozar de lo que tenemos y recibimos. Y esto le apunta al contentamiento. Hay personas que no disfrutan lo que tienen y están siempre anhelando lo que el otro tiene. Ay, si yo tuviera mi casa grande así, ¿por qué no empieza por disfrutar ese apartamento, así sea de 40 metros? Pero es lo que Dios te dio, disfrútalo. Y espera que vendrá lo otro. Genial eso. Y hay unos que dicen, cuando yo gane más, voy a diezmar. Si en lo poco no eres fiel, en lo mucho, muchísimo menos, porque estás colocando el énfasis en ti y no tienes contentamiento. Entonces, ojo con eso. Y tú tienes me encanta la palabra definitivamente, pastor. Y esta versión que dice, sé vivir con casi nada. ¿Sí? O con todo lo necesario. Filipenses 4. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, o con mucho o con poco. Y eso tiene que ver con el contentamiento. Y lo dice Pablo, estando en una cárcel por causa del Evangelio. Dice, yo sé vivir en eso. Hay cristianos que no saben. Otra vez la experiencia pastoral. Hay cristianos que uno los ve en crisis económica y no pueden, que amargan. Y otros peor. Dios los bendice, tampoco pueden. La idea es que podamos con poco o con mucho. Que el contentamiento nos lleve a enfocarnos, qué linda esa frase, en la visión y no en la provisión. Así es, pastor. Y la tercera palabra con enfoque es enfocarse en que en la vida somos mayordomos y no dueños. Eso es un principio del manejo financiero. Creemos que porque Dios nos dio el entendimiento para sojuzgar todo lo que Él nos entregó, nos creemos los dueños. Pero se nos olvida que a Él debemos darle cuentas. Es decir, usted y yo y todos los que estamos en esta tierra somos mayordomos de lo que Dios creó y dejó en nuestras manos. Y pastor, mire que en una de las áreas, porque nosotros nos tocó hacerlo, ¿sí? El creyente a veces le facilita rendir cuentas espirituales, ¿sí? Pero qué difícil para nosotros es rendir cuentas en el área financiera. ¿En qué gastó? ¿En qué gasté? Y a nosotros nos tocó rendir cuentas a alguien. Rompimos todas las tarjetas de crédito, nos quedamos con una, pero se la dimos a mi suegra, ¿sí? Porque estaba la tentación de ir a usarla, ¿sí? Claro. Yo rompí todas mis tarjetas y hasta hace un año volví a tener tarjeta, ¿sí? A una cuota. Sí, a una sola cuota, ¿sí? Y teníamos que estar constantemente rindiendo cuentas, y le dijimos a una persona que nos ayudó en esta área, ¿sí? Porque mal haríamos estar hablando de esto si no hubiésemos tenido ese proceso. Y aún, pastor, nos toca estar pilas con esto, pilas con lo otro, ¿sí? Y a mi suegra le dijimos, no nos das esa tarjeta de crédito a menos que suceda algo extraordinario. Y hasta aquí pues ya la tenemos cuando aprendimos, pero lo que dice el pastor, nosotros usamos la tarjeta de crédito a una cuota. Sin cuota de manejo, sin intereses, sin nada. Sí, y eso lo aprendes en el camino. Desafortunadamente, los que estamos acá, y más en mi caso personal, aprendimos al caer. Pero el problema no es caer, el problema es saberse uno levantar y reconocer que es gracias a Dios que hoy estamos acá. Y que lo que podemos hoy compartir, hablar de este tema, es porque el Señor nos lo ha permitido vivir y nos ha ayudado a salir.
Entonces recuerda esas 3 palabras del enfoque. Enfócate en la visión y en la provisión. Enfócate en disfrutar lo que tienes y no en lo que no tienes. Y enfócate a que tú y yo somos simplemente mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Y eso tiene que llevar a las personas, y de manera especial a los cristianos, hasta cambiar el lenguaje. Mi casa, mi carro, mi trabajo, mi dinero. Nada trajimos, nada nos llevaremos. Y eso tenemos que entenderlo. Dios nos da los recursos como una manera de probar nuestro corazón, como una asignación temporal. Yo cuando predico en la iglesia, lo digo en forma jocosa, si tú no aprendes a reconocer a Dios como dueño, a disfrutar lo que tienes, porque hay gente esa que ni tampoco disfruta, pura amontonar, codicia, avaricia, digo, un día te vas a morir, y eso que tú tenías, ese carro lo va a disfrutar otro, esa casa la va a disfrutar otro, esa esposa la va a disfrutar otro, todo porque es sencillamente en calidad de préstamo. Así es. Y es importante que debemos salir de las deudas. Y hay un camino. ¿Cuál es ese camino? Para muchos le están diciendo, ¿cuál es? Estoy aquí atento. Bueno, el primer camino es el orar. Orar. Orar como uno solo. Buscar la guianza de Dios. Solo Él sabe el camino que tú debes recorrer. Y es a través de la oración que Él va a dar el entendimiento, la claridad, la sabiduría para resolver. Mire, pastor, que cuando nosotros hicimos esto, mi esposo lo dijo, mi niña era pequeña. Y a veces pensamos que los niños no entienden. Nosotros los reunimos y les dijimos, esta es la situación. Y nosotros no les enseñamos finanzas a los niños. Y hay que enseñarles desde pequeños. Claro. ¿Sí? Y eso fue lo primero que hicimos, orar con ellos, ¿sí? Reunir la familia y orar con ellos y tomar decisiones, apretarnos el cinturón. Tremendo. Y ese llevar a apretar el cinturón, el segundo paso es establecer un presupuesto. Y un presupuesto es sencillo, es simplemente coloca en una hoja, en una hoja de cuaderno, en un libro de Excel, tus ingresos y todos tus gastos. Y te vas a sorprender de los milagros cuando Dios responde, pero te vas a sorprender inicialmente, todo esto estoy gastando y wow, teníamos una mala costumbre, no salíamos de vacaciones porque nunca teníamos, pero cuando viene la claridad de parte de Dios, aprendimos de que cuando vamos a salir de vacaciones, previamente hemos ahorrado. Y eso ya lo llevamos haciendo 15 años de manera ininterrumpida. Sí, llevamos 25 años de casados, pero en los últimos 15 años hemos podido salir de vacaciones sin endeudarnos, disfrutamos del paseo y llegamos a nuestra casa, hay mercado en la alacena. No le debemos a nadie. No le debemos a nadie y continuamos en nuestro... Disfruta en diciembre y pague en febrero. ¿Y cómo puede hacer, pastor? Empiece a pagar las deudas más pequeñas. ¿Sí? Y así, como dijimos que era una bola de nieve, empieza a pagar lo más pequeño. Como usted vio que pudo pagarlo, ese valor con que pagó eso, auméntelo para pagar el siguiente préstamo. Y así usted va como en una pirámide, en una escalera, perdón, abonando y abonando y abonando hasta cuando usted se da cuenta, ya no tiene deudas. Y lo último que usted tiene que hacer es un inventario. Haga un inventario de sus activos y pasivos. Habrá que reemplazar algunos. Habrá que negociar algunas deudas con algunas entidades financieras. Habrá que vender cosas. Vendo esto. Lo cambio. No vaya a ir nunca a una compraventa. Nunca vaya a ir a una compraventa. Esa no es la manera correcta. Pero si haga un inventario de lo que tiene y mire qué puede reemplazar lo uno con lo otro. Y lo que decía mi esposa de lo que ya recibe. Así como tú te endeudaste en una bola de nieve, así mismo evolucionas en la bola de nieve y vas rompiendo la bola de nieve, pagando las deudas pequeñas, de lo pequeño vas abonando, es una espiral ascendente como usted lo decía, y verá la mano de Dios. Así el Señor nos proveyó, así el Señor nos ayudó, y esta es la historia de la vida en el manejo de las finanzas de nuestro hogar. Pues qué lindo tiempo de verdad de haber estado en estas bodas de plata, ver cómo el Señor los ha bendecido, 25 años, es muy lindo. Y esto tiene que ser esperanzador para muchos, porque alguien puede estar en una situación similar a la de ustedes y decir, si ve, nuestro hogar es un desastre.
Nuestro Dios es tan lindo que no desperdicia nuestros errores, nuestros fracasos, nuestro dolor. Dios no desperdicia nada. La Biblia sigue diciendo, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero tenemos que hacer algo como lo que han hecho estos lindos siervos de Dios, contadores, pastores, para poder tener libertad financiera. El Señor anhela eso para nosotros, quiere eso. Qué lindo, muchas gracias, que el Señor nos siga ayudando y creo que tendremos que generar otros episodios para que nos sigan hablando de otros temas donde sabemos que el Señor les ha dado mucho que enseñar. Amén. Gracias. Amén, muchas gracias. Pues qué tal si oramos, oramos por nuestra gente que está ahí conectada. Algunos de repente puedo percibir por el Espíritu están llorando porque están viviendo situaciones difíciles, deudas, y dicen, hey, no, de verdad, ganando lo que ganamos porque estoy en esta situación. Entonces, que sea una voz de esperanza para estas personas. Oremos. Amén, Padre, en este día, Señor, conoces el corazón de cada participante, cada persona que está detrás de esta cámara. Muchos hoy, como lo decía el pastor, están llorando, pero tú eres un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de perdón. Trae esa sanidad a su corazón. Señor, y oro que sea en el nombre del Espíritu Santo trayendo claridad y libertad a cada una de estas personas, de las familias. Quita todo temor, Señor, y que ellos puedan hoy tomar decisiones bajo tu palabra y romper todo ciclo de generaciones de pobreza, de miseria, de mala administración, para dejar a sus generaciones tiempos de bendición. Esa es tu promesa. Tú amas bendecir las generaciones, pero en nosotros está el decidir avanzar y enfocarnos con principios financieros sanos. Amén. Padre, asimismo yo oro para que tú des las estrategias, muestres la salida y permitas que cada familia que hoy está aquí, que ha escuchado este podcast, puedan ir y en comunión contigo encontrar las respuestas. Facúltalos en tu amor y en tu bondad. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muchas gracias. Que Dios nos siga ayudando. Y recuerden, aún en lo financiero, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Este ha sido un episodio más de Entre la Vida y la Biblia. Una reflexión en donde la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de la vida diaria. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Esto es Entre la Vida y la Biblia, con el pastor Alfonso Quevedo, un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria. Quédate conectado con nosotros.